Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé que la intervención post-almuerzo es siempre la más difícil. Entonces, no sé si necesitan que grite de vez en cuando para despertar a quien duerme. Está bien. Yo quería decir primeramente que quería agradecer por la presencia aquí, por el convite que me permite también de escuchar tantos colegas y tantas experiencias nuevas y ponerme al día de muchas cosas que pasan en el mundo. La segunda cosa que quería decir es, voy a intentar explicitar cuál es la perspectiva de la cual hablo. Y la perspectiva es un poco la que estaba en el último punto de mi currículum, o sea, el hecho que yo actualmente dirigo la oficina regional de la región toscana en Italia de promoción y garantía de la participación, la cual no es una oficina tradicional, un departamento del gobierno, sino es una autoridad independiente, que es algo diferente porque una autoridad independiente es mantenida económicamente por un gobierno y por el Parlamento, a mitad, 50%, pero yo no dependo de ni un de ellos. O sea, soy totalmente independiente y esto me da autonomía y soledad. ¿No? Porque nadie se quiere reconocer en mi trabajo por el hecho de ser uno de esos aburridos que tiene que cobrar del gobierno una serie de elementos que están escritos en la Ley de Participación Ciudadana que la región toscana aprobó en 2007 y que fue una ley que abrió un marco que después fue imitado por otras regiones. Para entendernos, las regiones son como los estados aquí, ¿no? Es la idea, la Italia no es un estado federal, pero la relación entre regiones y la Italia, el país Italia, es más o menos la que hay aquí entre el Estado federal y los estados. La segunda cosa que quería decir es que lo que me interesa de los procesos participativos, también como, digamos, como académico, es sobre todo eso, encontrarse de ellos en un punto de cruce entre los derechos humanos, por un lado, y diferentes niveles de construcción de servicios básicos que tienen y política de proximidad, que tienen, digamos, un alcance normalmente municipal, pero también intentar tratar temas que son más amplios, digamos, de políticas y programas de tipo holísticos e integrados, que son a veces responsabilidad también de otros niveles del Estado. Entonces, me interesa en ese esquema la idea que el presupuesto participativo se mueve en un ámbito que cada vez más empieza a ser transescalar. Y por esa razón yo quería retomar especialmente uno de los temas que ha tratado Yves Cabán esta mañana, o sea, lo del papel de las instituciones intermedias de las redes supramunicipales en la evolución de los presupuestos participativos y hacerlo no olvidando un punto de vista que creo que Eduardo Galeano expresó muy bien, que yo no creo que exista, como Galeano, nada que se pueda construir de arriba para abajo fuera de los agujeros o entre las cosas útiles de los pozos. O sea, creo que siempre cuando se logra algo de bueno, ese bueno llega como algo a mitad del camino que se descubre en conjunto a partir de instancias que vienen debajo y de transformaciones que llegan de arriba. Y esto me interesa sobre todo porque una característica negativa de muchos gobiernos en los últimos años es que más ofrecen procesos que, por ejemplo, Pedro Ibarra llamaría de participación por convite, ¿no? Por invitación. Más los gobiernos ofrecen ese tipo de procesos, abren espacios institucionales para la gente, muchas veces tienen la tendencia a criminalizar las formas de autoorganización social, que son las formas que invaden las calles, invaden el ciberespacio, que intentan levantar la voz del ciudadano y de las ciudadanas a partir de su propia autoorganización. O sea, lo que nosotros en cuanto gobierno, yo vengo de una familia de gobernadores y alcaldes, entonces siento el elemento, el lado político muy fuerte dentro mi actuación. Una de las cosas que es importante preguntarnos es
si la gente decide, frente a la existencia de varios procesos institucionalizados de participación, de no participar y continuar a hacer oír su voz en las calles o en la internet, nosotros tenemos que preguntarnos lo que no funciona en los procesos que hemos abierto, porque quiere decir que la gente no se encuentra a gusto en esos procesos, ¿no? Y entonces las percepciones de quien participa son fundamentales para el suceso, el éxito de los propios procesos participativos. Y si eso que queremos, cuando expresamente nos obligamos a procesos que no son obligatorios por ley, es muy importante que le damos importancia a este elemento. Yo hoy quería rever lo que Yves había empezado a decir hoy sobre la transcalaridad, ¿no? Sobre las diferentes escalas que pueden contribuir en qué a mejorar los procesos participativos. En mi visión es claro que las organizaciones supranacionales y muchos de los estados no son en la situación mejor para liderar procesos participativos eficaces. Y las razones son dos. La primera es que los ciudadanos reconocen a cada vez menos la autoridad del Estado cuando el Estado está distante, y entonces en casi todos los países son los alcaldes, los intendentes que acaban siendo reconocidos como los políticos más cercanos del ciudadano. Y la segunda es que cuando se trabaja en participación en niveles muy altos del gobierno, hay en el medio toda una serie de otras instancias electas que quieren decir algo y mostrar su voz, que acaban poluyendo el proceso de participación, introduciendo tantas variables de negociación que el ciudadano no lo percibe más como un proceso de diálogo directo entre él y las instituciones superiores que han organizado el proceso. Discúlpenme, a veces si no entienden mi español, a veces mezclo con otras lenguas. Levanten la mano, sé que no quieren ir al baño, pero me dicen. Entonces, en Europa en los últimos años ha tenido varias tentativas, desde la Unión Europea, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, 1 millón de firmas recogidas en 7 países diferentes, permiten de traer a la Comisión y al Parlamento propuestas de los ciudadanos, solo que los estudios que existen sobre lo que fue hecho demuestran la gran insatisfacción de los ciudadanos porque sus instancias al final son recogidas e ignoradas. La Unión Europea ha pagado algunos millones para organizar procesos de sondeo deliberativo con representantes ciudadanos de los 27, en la época 27 países de la Unión Europea y tal, para discutir de temas de ampliación, pero eso no ha tenido ningún retorno, ninguna respuesta real de la parte política europea. Entonces, digamos que se resolvió en un ejercicio, digamos, de marketing o de experimentación sin peso político. Ha tenido algunas experiencias importantes de participación, como la escritura de la nueva constitución islandesa por parte de un comité de 25 ciudadanos nominados a través de selecciones, digamos, de sorteos y de otras formas de elección dentro de los sorteados y tal, que han sido muy interesantes, muy estudiadas, pero al final batieron contra una política representativa que no estaba interesada, digamos, a escucharlos, y al final han rechazado muchas de esas propuestas con varias disculpas, desde, como en el caso de la ley electoral del British Columbia, con disculpas relativas al quórum de un referéndum confirmativo, otras, yo la llamo antivirus, ¿no? Que la política representativa a veces se da para no tener que escuchar obligatoriamente lo que viene debajo. Y en Italia se ha hecho un proceso donde 100.000 profesores participaron para escribir la reforma de la escuela, y los resultados del proceso no fueron ni leídos por el gobierno, que hizo una ley completamente errada, tuvo tantos protestos que ha tenido que volver atrás. Entonces la pregunta es por qué se hacen estos grandes procesos en que la gente invierte su energía y su tiempo cuando después ya se sabe desde el inicio que se ignorarán completamente los resultados. Entonces, yo continuo a pensar que existen otros niveles donde las cosas funcionan, pero infelizmente raramente son los estados nacionales o las organizaciones ultranacionales que pueden dar una respuesta a eso.
Hay casos interesantes cuando hay una colaboración, como hemos visto hoy en otros casos, por ejemplo en el caso de la Escocia, entre un gobierno nacional y los gobiernos locales de otro nivel. Por ejemplo, este es el caso de la Polonia. La Polonia en 2009 aprobó una ley nacional de apoyo a los presupuestos participativos rurales, solo rurales, y estas manchas azules escuro que ven son todos los presupuestos participativos que han nacido en Polonia desde el 2009 en razón de esta ley, que permite un reembolso del Estado de 10 a 30% de lo que los municipios invierten en resultado de los procesos participativos. ¿No? Los municipios tienen que declararlo, el Estado hace una ley donde contempla ese dinero que sirve a devolver el dinero, hay una fórmula matemática para calcular si es 10 o 20 o 30% que se tiene que devolver. Ha funcionado, pero no ha tenido un monitoreo, no ha tenido formación, el Estado solo se limitó a dar el dinero, pero sin preocuparse de la calidad de los procesos, y eso es un elemento obviamente muy importante. Si zoomamos apenas el tema de los presupuestos participativos, y yo diría que vale la pena empezar con unos ejemplos de cuando el salto de escala de los presupuestos participativos es promovido por redes. Por ejemplo, eso es un caso de salto de escala en París que nos interesa, y había empezado a decirlo. París, entre las otras cosas que hace, proporciona un dinero que son 2 euros por cada euro que sus arrondissements, o sea, sus ¿cómo llamarlo?, distritos locales, invierten de su dinero propio en presupuesto participativo. Eso quiere decir que una parte del dinero que París da al presupuesto participativo sirve a incentivar los gobiernos submunicipales a hacer ellos también el presupuesto participativo. Y eso es un elemento interesante de subsidiariedad, de diálogo entre gobiernos de diferentes niveles. París ha logrado también un contagio metropolitano que todavía no está coordinado, pero muchísimas de las ciudades en torno a París hoy tienen sus presupuestos participativos y miran al modelo parisiano como un modelo interesante. Entonces podría ser un espacio donde se crea una coordinación entre los procesos participativos. Es un diseño de algunas series diferentes de casos en que en Europa se empezó a trabajar el tema del presupuesto participativo desde niveles diferentes y con una escala supramunicipal. Y eso se ha vuelto posible también porque en estos años ha empezado a crearse una serie de redes de intercambio mutuo de municipios que experimentaban presupuesto participativo. En varios países lo tenemos, y el caso de la Suecia es interesante porque la asociación de municipios que se encarga de tener un programa de promoción de los presupuestos participativos en el país, haciendo formación, ayudando metodológicamente, contratando consultores, produciendo guías, manuales, libros, estudios, evaluaciones con la universidad para ayudar a los municipios a mejorar sus experiencias locales. Y con un enfoque específico que hoy es trabajar con los inmigrantes, el grande problema de la integración de los inmigrantes en Suecia, y trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes en los últimos World Value Surveys han mostrado una serie de datos asustadores que dicen que un buen número, casi 30% de los jóvenes suecos vendería su voto por un buen trabajo y no se interesa de saber si vive en democracia o en otro régimen. Lo que no pasa con los inmigrantes que veniendo de países muchas veces sin democracia se encuentran a valorar más la democracia sueca que ellos encuentran en el país de llegada. Entonces, creo que la concentración de la Suecia en los jóvenes sea por el susto que da un grupo social sin memoria de las conquistas democráticas. En un momento en que los suecos adultos todavía tienen 86% de confianza en los políticos y entonces no necesitan del presupuesto participativo como nosotros en el sur de Europa para combatir la corrupción o para reconstruir confianza en los políticos, necesitan más de dirigirse a los jóvenes que parecen haber olvidado los valores de las conquistas democráticas. Y entonces hay una serie de medidas interesantes, como por ejemplo, en algunos casos el dinero no es solo
decidido por los jóvenes y gestionado por el gobierno, sino es autogestionado por los propios jóvenes, casos en que los municipios modifican su presupuesto para poder ejecutar las prioridades votadas en el presupuesto participativo antes del año próximo, y entonces intentan mudar el presupuesto para ejecutarla ahora. Existen casos interesantes de presupuesto participativo sobre uso temporarios de espacios que son espacios de cantero de obra, espacios donde hay demoliciones. Entonces también la idea que la ciudad es hecha también de espacios de pasaje y de espacios temporáneos y no solo de estructuras permanentes. La idea de trabajar también que los jóvenes puedan traer dentro del presupuesto participativo instancias y necesidades que son de ellos, por ejemplo, centros por la sexualidad o consultorías contra el bullying, que especialmente el cyberbullying que hoy es muy difundido en las redes. Entonces hay una serie de elementos de trabajo que son importantes y creo que haber empezado desde la Asociación de Municipios a trabajar también la cuestión de la evaluación sea importante, porque hay casos como este texto que fue escrito en Francia en el 98 que estudian viejos procesos participativos hechos con los jóvenes e intentan capturar el valor añadido que determinó en la vida política y cívica de estos jóvenes. Es un elemento importante, solo que casi nadie invierte en esos estudios de medio-largo plazo. Un otro caso donde la Asociación de Municipios ha tenido una creciente importancia, un papel para la difusión del presupuesto participativo, es eso de Mozambique, donde inició un proyecto de construcción de unos pilotos para una idea nacional de presupuesto participativo en Mozambique con un financiamiento del Banco Mundial. Terminado el financiamiento del Banco Mundial, hoy es la Asociación de Municipios que está intentando replicar las características de los pilotos del proyecto anterior dentro de su trabajo diario con los municipios mozambicanos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en este caso es la concentración sobre la fase del post-decisión. Especialmente algunas de las ciudades que experimentaron el presupuesto participativo trabajaron, por ejemplo, en la construcción de reglamentos para que las empresas que trabajan la construcción de las obras públicas sean obligadas a relaciones diarias con los habitantes, con comité de control, para garantizar la calidad de las obras, que muchas veces, especialmente en las áreas pobres, las empresas no garantizan porque tanto son pobres y qué se importa, ¿no? del hecho que las cosas se han hecho mal. Ivo citaba un caso de Madagascar que es muy interesante también. En Madagascar me traumatiza porque me dijeron media hora, ahora me dice 2 minutos cuando faltan 18, realmente no sé qué decirle. Bueno, yo hago lo que me dicen. Es una pena. Entonces salgo de 90% de lo que quería decir y vengo aquí donde, cuando uno no está preparado, no está preparado. Entonces, es el caso de Portugal. Portugal ha tenido una red muy fuerte que fue creciendo de municipios que hicieron presupuesto participativo en los últimos años. Aquí pueden ver desde el primero hasta los actuales. Hoy Portugal tiene 118 presupuestos participativos, son 308 los municipios, y ha logrado con estas redes locales hacer una serie de trabajo. Por ejemplo, esa es la carta de la calidad de los presupuestos participativos portugueses. Estos son experiencias de construcción, aquí ven el ejemplo de Lisbona, de sistemas participativos donde son puestos a trabajar juntos diferentes procesos de participación, donde el presupuesto participativo puede tener un papel más de motor. Son 38 los presupuestos participativos jóvenes que han nacido y la metodología se van afinando en una dirección de intentar aumentar la calidad deliberativa. Por ejemplo, discutiendo de las metodologías de voto, ¿no? Eso es un estudio que hicimos con algunos colegas de la República Checa sobre cómo mudan las prioridades de un territorio cuando la gente, en vez que solo un voto, tiene 2 o 3 o tiene un voto negativo y va mudando
mejorando su abertura en relación a la escucha de lo que pasa en torno, de lo que proponen los otros, y entonces cómo se genera un ambiente más capaz de escuchar cuando las metodologías de voto se abren y son estudiadas en función de eso. Esos son los casos del voto negativo, las caravanas que ayudan a rellenar los huecos que tiene nuestro mapeamiento, como decimos, afectivo del territorio. Nosotros tendemos a conocer puntos del territorio en que vivimos, pero todo el resto del territorio nos es desconocido. Y entonces, maneras innovadoras de controlar el andamento de las obras públicas. Un trabajo con Imedia muy fuerte. Portugal creo sea el único país donde un grande periódico ha dedicado las primeras 18 páginas a los presupuestos participativos, ¿no? Y eso pasa frecuentemente. A cada año hay evaluaciones, las agencias de noticias hablan de los presupuestos participativos porque ya son visualizados como una manera para mudar la cultura política del país. La diferenciación, hoy Yves Caban hablaba del proceso participativo de Valongo, del PP de los funcionarios. Hay un presupuesto participativo transnacional hecho entre una ciudad española y una ciudad portuguesa. Hay presupuesto participativo solo para senior, para ancianos. Hay un caso que allí abajo a la derecha de presupuesto participativo que empieza a discutir también cuestiones de ingresos y no solo cuestiones de despesas, de gastos. Hay un debate en este momento sobre cómo valorizar los funcionarios que trabajan en horarios extraños en los procesos participativos. Por ejemplo, imaginando el uso de las monedas locales, las monedas sociales, ¿no? Son dos innovaciones que muchas veces han coincidido en el mismo territorio, pero raramente, ¿verdad? Nunca se hablaron. O sea, no llegaron a sumarse para determinar lo que una puede dar a la otra. Y entonces hoy hay un debate, por ejemplo, si la moneda local no pudiera ser usada para pagar, ¿no? Por ejemplo, los horarios extras de los funcionarios, determinando desarrollo local y al mismo tiempo un reconocimiento de este trabajo añadido que los funcionarios hacen en horarios que no son clásicos. El uso del arte, sobre todo la construcción de memoria. Esto es una ciudad que ya ha publicado, ese es el segundo volumen que hace, de biografía de las obras del presupuesto participativo, en que un investigador, pago por la ciudad, invierte en hacer entrevista a todos los que propusieron, ganaron, para saber cuáles técnicas usaron y para hacer como una sorta de manual de storytelling que ayuda a otros ciudadanos a imaginar creativamente y ganar propuestas de presupuesto participativo. La idea de trabajar la gestión de las expectativas nos ha llevado a trabajar sobre lo que decía Ivo hoy, ¿por qué algunos presupuestos participativos murieron en Portugal? Y la respuesta es que murieron sobre todo lo que tenían un formato consultivo, o sea, donde la gente no llegaba a decidir al final, solo era escuchada y después los políticos elegían cherry picking, se dice en inglés, ¿no? Algunas de las cosas que le interesaban y no explicaban las metodologías. Entonces, nos hemos llegado a la idea que hoy el trabajo más importante que se puede hacer es la reducción de los gatekeepers, o sea, de aquellas figuras que pueden ser tecnología o seres humanos que intervienen en un determinado punto de un proceso y cierran las puertas, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen esto es viable, no es viable. Entonces, se pasó de este momento de juzgar las propuestas ciudadanas a un momento de colaborar para cambiarla, para que todas sean elegibles en la fase de votación. Entonces, mudó la relación entre ciudadanos y técnicos en los municipios. Y esto es un elemento muy importante. Se empezó a trabajar la transparencia en el año pasado, que nunca se había trabajado como un objetivo del BP. Trabajamos con Transparencia Internacional, que en España y Portugal está haciendo este estudio sobre el índice de transparencia municipal. Y este año, muchos de los municipios que hacen presupuesto participativo encargaron funcionarios de trabajar los temas del índice y hoy subieron a ser más transparentes de lo que eran. Y finalmente, la llegada a nivel nacional, a través de una presión de los alcaldes socialistas, el Partido Socialista ha introducido a nivel nacional en la propuesta electoral el presupuesto participativo. El primer ministro, que fue el alcalde que organizó el primer presupuesto participativo de Lisboa, lo ha introducido en el programa de gobierno y hoy tenemos estos varios ainda todos descoordenados, área de presupuesto participativo sobre parte del presupuesto participativo nacional, todavía muy pequeñito, pero interesante. ¿Por qué? Porque trabaja
en la lucha contra la que llama la ministra la democracia del sofá. La idea que la gente haga clic desde casa y no se mueva para hablar con los otros. Entonces, en los presupuestos participativos nacionales portugueses es obligatorio hacer la propuesta en reuniones públicas. Y en las reuniones públicas se ha descubierto que el Estado no tiene ni una atractividad para los ciudadanos y que no logra organizar las reuniones públicas del presupuesto participativo. Entonces, tiene que pedir a los municipios, a las universidades, a los movimientos sociales de organizar las reuniones en el territorio, porque cuando la organiza el Estado no funcionan, ¿no? Entonces se ha dado una construcción de un diálogo. Esto es el presupuesto participativo de las escuelas. Cada escuela sobre una parte del presupuesto tiene que discutirlo con los jóvenes, y hay un nuevo presupuesto participativo que empezó el mes pasado, que es sobre deporte y políticas juveniles. Esto ha cambiado también la manera de hacer información. El primer ministro ahora hace unos vídeos para explicar el presupuesto, las varias fases de su trabajo. Tenemos un trabajo con España. A cada 2 años organizamos en conjunto, una vez en un país, una vez en el otro, un intercambio ibérico entre los procesos participativos. Y quería terminar con una cuestión sobre las instituciones intermedias, o sea, las regiones y los estados. Hemos tenido una experiencia interesante en Brasil, en el estado del Río Grande do Sul, que es el estadio de Porto Alegre, que intentó construir un sistema, pero fue muy difícil juntar los diferentes procesos participativos a dialogar entre ellos. En cuanto dentro de las ciudades, como es el caso de Canoas, se logró hacerlo. Tenemos en este momento dos experiencias interesantes en Colombia. En Risaralda, presupuesto participativo de jóvenes, trabajado entre el gobernador, algunos alcaldes y el Instituto de Bienestar Familiar Nacional, y en Nariño, trabajado entre el gobernador y algunas ciudades, donde se intenta coordinar los fondos de cooperación que normalmente son totalmente descoordinados porque llegan de fuera y no tienen una coordinación entre ellos. Entonces creo que sea un elemento interesante que se puede refletir. En el caso de la región del Sud Kivu, en Congo, mostró una capacidad de recaudar más dinero para los municipios cuando el presupuesto participativo tiene una colaboración también regional. Y termino con la experiencia de Italia, diciendo, en Europa tenemos varias experiencias. La hemos tenido en el Poitou-Charentes, una región donde se ha hecho el presupuesto participativo en una competencia de la región. Refletimos sobre esto. Sí, lo sé, termino. Normalmente los casos regionales, fuera del caso del gobierno nacional portugués, intentan que los otros hagan presupuesto participativo a otros niveles con el apoyo de la región, ¿no? O del Estado. Pero raramente actúan de forma participativa sobre sus propias competencias, sus propias tareas, ¿no? En vez, el caso del Poitou-Charentes fue de trabajar presupuesto de las escuelas, que era la primera más importante tarea del gobierno estadual francés, y lo mismo se ha hecho en la región de Lazio. Este es el caso de la provincia de Málaga, que apoyó a los municipios pequeñinos para hacer presupuesto participativo. En el caso de Lazio, en vez, el fondo de 16 millones de euros que se dio para el presupuesto participativo se fue así: 1 millón para afinar metodológicamente el presupuesto participativo, apoyando a los municipios a organizar los procesos; 5 millones para discutir de política de la región Lazio de forma participativa, y 10 millones dividido en 2 partes de 5 y 5 para ayudar a los municipios pequeños a realizar su primera obra decidida en el presupuesto participativo, porque los municipios eran tan pobres que frustraban a los ciudadanos, decidían con ellos cosas que después no podían ejecutar porque no tenían el dinero. Entonces la región Lazio trabajó en estos 3 elementos, que creo sea un elemento muy importante. Y esa es la última, que es la mía, la dejé para el dulce, el postre, la Toscana. En Toscana tenemos una ley de participación con enfoque de derecho y una cláusula de puesta del sol, que quiere decir que a cada X años la ley muere y tiene que ser reavaliada y reconfirmada, o si no se muere. Ya hemos pasado una vez por eso y estamos pasando de nuevo por eso. Entonces yo ahora estoy en un proceso de evaluación participativa con los ciudadanos de esos 4 años de apoyo a los municipios en hacer procesos de participación, que no son solo procesos de presupuesto participativo, más de diferentes tipologías, también con las escuelas, las empresas privadas y otros elementos. Pero también tenemos una
institución, que es la mía, que empieza a pensar el tema de gatekeeper de una forma diferente, siendo que a nivel regional no puede no tener alguna autoridad que gobierna en los temas participativos, se decidió de crear una autoridad independiente para evitar que sea el gobierno y que sea esta autoridad independiente nombrada por el Parlamento, eso, entonces mayoría y oposición. Y eso ayuda a que la gente la perciba como una autoridad más, yo no diría neutra, diría más involvida ma más distante de los dos poderes, porque es una autoridad que tiene una garantía de autonomía. Entonces, este trabajo nos ha permitido de financiar más de 250 procesos de participación, entre ellos algunos, por ejemplo, como los reglamentos para la gestión de los bienes comunes, que fue inaugurado en la ciudad de Bolonia y que ahora tiene 20 ciudades toscanas que lo hacen y casi 200 en toda Italia, que gestionan así algunos bienes subutilizados junto con los grupos sociales. Hemos creado un portal que se llama Participa Toscana, que es un portal de Open Data, donde todos los procesos participativos que financiamos obligatoriamente tienen que estar, para poder dejar memoria de sí y servir a otros procesos participativos que se quieren inspirar. Y finalmente el último elemento con el cual cierro, que es la idea que la región tiene que trabajar sobre algo que es de ella, y ellas son las grandes infraestructuras. Todas las infraestructuras que ahora cuestan más de 50 millones de euros tienen que ser acompañadas de un proceso participativo con la población. Esta cosa inició a nivel de algunos municipios, pasó como obligación a nivel regional y ahora el Estado italiano la ha extendida a todo el país con la ley de transparencia de los contratos públicos del año pasado. Entonces estamos en una situación hoy en que estamos evaluando cómo todo eso ha funcionado para poder reescribir de forma mejor la ley de participación con base en los efectos de estos años. Y entonces yo quería terminar diciendo así. Yo creo que lo más importante es saber que hoy las percepciones de los participantes en los procesos son factos. Entonces nosotros tenemos que relacionarnos con eso todos los días, hacer evaluaciones con ellos, cuidarnos de lo que piensan durante un proceso es fundamental para que el proceso pueda no ser una enorme inversión que contraproductiva a veces, un boomerang político hasta en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que hoy que estamos en una sociedad de construcción social de la realidad, lo mejor que podemos hacer es dar seriedad a la manera con que organizamos los procesos participativos y los gatekeepers que se crean dentro de los procesos. Muchas gracias. Gracias a los dos moderadores que también flexibilizaron. Muchas gracias. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas, ¿le parece bien? Sí, acá hay más micrófonos. Yo estoy a disposición también en los momentos informales para hablar. Si alguien tímido o tímida quiere preguntarme algo en un momento más íntimo, podemos hablar allí al margen y tal. Pero si alguien tiene bien, pues pregunta, por lo pronto vamos a hacer 3 preguntas, una ronda de 3 preguntas aquí frente al público y ya posteriormente lo pueden abordar. Levantando la mano, por favor, presentando su nombre, la institución y su ciudad de origen. Perfecto, los maté todos, entonces, ¿y Ana tienen preguntas? ¿Quedó todo muy claro? Veo Bien, 3. hay una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor Escobar del municipio de Guadalajara. La pregunta es, ¿la institución que usted dirige evalúa los presupuestos y otorga el dinero o es dependiente del gobierno totalmente? Ok, nosotros tenemos una... cada año en el presupuesto del gobierno y del Parlamento regional nos he dado un presupuesto que ronda en torno a los 500.000 euros, con lo cual nosotros podemos empezar los procesos de nivel regional y 60% lo tenemos que usar para financiar los procesos locales. Nosotros solo podemos financiar el software, en el sentido la organización del proceso, los materiales informativos, la formación, y podemos apoyar con medios también que no son financieros, por ejemplo, organizar nosotros la formación y otras cosas. Pero los municipios tienen que obligatoriamente autorresponsabilizar per la costruzione delle obras y decirnos cuánto es el dinero que ponen a disposición del proceso.
hemos descubierto que algunos procesos en los años anteriores, por eso que la evaluación es importante, solo existían en los años que nosotros los financiábamos y después morían en el año que nosotros no lo financiábamos. Entonces ahora solo financiamos procesos que nos prometen de empeñarse por el presupuesto participativo por lo menos 3 años. Nosotros financiamos los startups, pero necesitamos que para 3 años los municipios se comprometan públicamente a hacer proceso participativo. Y lo que nosotros no podemos obligar por causa de la subsidiariedad los gobiernos municipales a realizar las obras que han prometido a los ciudadanos, pero nosotros podemos obligarlo, dado que reciben nuestro dinero, a tener que dar una respuesta a los ciudadanos de por qué hacen o no hacen las cosas que fueron discutidas en el proceso participativo. Entonces, por lo menos frente al empeño de los ciudadanos, los obligamos a responder, porque muchas veces los gobiernos ni responden a los ciudadanos que han participado. Muchas gracias. Bien, si no hay